Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Muy buenos días, tengan todos ustedes nuevamente bienvenidos a esta barra matutina Diálogo con Justicia Innovativa que el Poder Judicial del Estado de Jalisco ha traído a bien para todos ustedes. Y nos da muchísimo gusto esta mañana recibir a uno de los auxiliares de Administración de Justicia, que para los que no han conocido bien este término, son los peritos, que se ha dedicado sobre todo a la temática de la informática. Es un placer recibir al doctor Ignacio Omar Mireles Loera y bueno, pues quiero antes de iniciar con esta charla sobre fraude bancario y transacciones no reconocidas, leer una breve semblanza de toda su trayectoria, que es muy amplia, pero bueno, atendiendo a lo que nos envió aquí el doctor, voy a leer unas cuantas líneas. Él es licenciado en Física, maestro y doctor en Ciencias por la Universidad de Guadalajara. Es egresado de la especialidad en Dictamen Pericial con orientación en Informática Forense por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Además, perito auxiliar del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en la materia de Informática Forense y, por último, profesor investigador en temas de ciberseguridad en el Centro de Estudios Experimentales. Y bueno, no dice aquí, pero también tiene algunas obras escritas, algunos artículos y demás que me he percatado que tiene en el camino. Bienvenido, doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, pues muchísimas gracias por la invitación a ti y pues a tu auditorio, esperando que este tema sea de interés para ellos. Pues muchas gracias. Doctor, antes que entremos en materia, hace un momento estábamos platicando tras cámara, que este tema del fraude bancario, las transacciones no reconocidas, eran un tema que se venía perfilando de alguna u otra forma desde antes de inicios de la pandemia. Y bueno, vale la pena recordar que dentro de los juzgados, sobre todo mercantiles, orales, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, es en donde generalmente veo este tipo de situaciones, ¿no? Además, me imagino que también tema penal, pero se inicia en este tipo de situaciones en donde tienen que recurrir al perito para verificar que hay algunas situaciones de fraude bancario y pues obviamente que no se hicieron por las personas. ¿Qué nos cuenta al respecto? Así como un panorama pre-COVID y luego post-COVID. El mundo está cambiando, esa es una realidad. Desde que nos empezamos a conectar a través de Internet, se empezó a crear un cibermundo. ¿Sí? Literalmente se empezó a crear otra cibersociedad. No necesariamente como la tendencia de ahorita como de los metamundos, ¿sí? Donde se diseñan casas y uno puede meterse y ver una exposición de moda, etcétera, sino un mundo de interconexión mucho más amplio, más complicado. Ya los fraudes bancarios ya era algo que ya venían existiendo, que ya empezaban a ser un problema, que ya estaban prendiendo focos rojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los bancos empezaron a simplificar sus trámites, ¿sí? Por cuestión de competencia, de tal manera que quieren agarrar más usuarios, pero por simplificar su trámite reducen la seguridad. Entonces los delincuentes empezaron a dar cuenta de eso y empezaron a desarrollar competencias en robo de identidad a partir de medios digitales. Así que es una parte importante. Cuando empieza la pandemia, ese problema que ya venía existiendo se dispara. Sí, se dispara. ¿Por qué?
porque muchísimas personas que nunca habían tenido necesidad de meterse a internet, de estar haciendo compras en línea, de estar trabajando en línea, de estar teniendo educación en línea, lo hicieron de un día a otro. ¿Sí? Entonces nunca tuvieron oportunidad ni de mejorar su tecnología, ni de mejorar su seguridad, ni de concientizar esa parte de que son vulnerables en la red. De prever, ¿no? Sí, la sí, prevención. Sí, fue un salto de un día para otro. Sí, a mí me tocó conocer muchas personas que antes de la pandemia eran enemigos de compras en línea. Por nada del mundo querían meter una tarjeta a algún sistema de internet. Después de la pandemia o en el transcurso de la pandemia, lo empezaron a hacer por necesidad y les acabó gustando. Claro. Y ahora compran casi todo lo están comprando en línea, pero no se fijan que muchas plataformas son inexistentes. Otras plataformas sí existen, pero sus sistemas de seguridad son muy débiles. Entonces la información que uno mete es vulnerable. Y en fin, una colección de situaciones que hacen que un problema que ya empezaba a existir se disparara casi el 600% más o menos del 13 de marzo del 2000, bueno, de cuando inició la pandemia hasta ahorita. Marzo del 2020. Del 20. Sí. Ajá. Sí, más o menos tenemos un aumento del 600% en el problema. Qué barbaridad. Esto que menciona, bueno, cosas tan simples como el ahorro de tiempo para un pago de servicios, que ahora es una maravilla, el que ya tienes ingresados tus datos, dada de alta tu tarjeta, y solito se va cobrando, y uno a veces no se percata, ¿no? Solamente cuando algo ya te brinca por una baja considerable, pero me he dado cuenta de ese pequeño, digamos, como robo hormiga, porque hay cargos que uno ni siquiera se percata por cantidades pequeñas y no te hacen, pero ya cuando hay una cantidad considerable, ahí sí te das cuenta. Y esto, bueno, pues también incide obviamente, en los juzgados, porque impacta y el aumento laboral, pues. Sí, se disparó mucho. ¿Nos puede platicar, doctor, cómo es que usted es llamado a juicio, en qué momento, qué tipo de cuestiones se le han presentado? Ya nos comenta que hay un 600% de incremento en este tipo de figuras de fraude bancario y de transacciones no reconocidas, pero cuando llega a un juzgado por alguna demanda de tipo mercantil y que evidentemente se requiere la intervención de un perito, ¿qué es lo que le toca hacer? ¿Cómo va este proceso? Ok. La informática forense es muy amplia. Sí, es muy amplia y agarra muchas partes diferentes. Si la focalizamos nomás a transacciones no reconocidas, siempre el primer consejo que damos es, abogado, cuando tengas un caso, antes de empezar el trámite judicial, primero hay que sentarnos a analizarlo. ¿Por qué? Los fraudes bancarios se pueden dar de dos maneras diferentes. O un grupo de hacker le vulneran el sistema bancario, o un grupo de hacker vulneran al usuario. Ambas son situaciones reales, tienen diferente forma de operar, tienen diferente grado de dificultad, diferentes necesidades tecnológicas, pero ambas ocurren. La realidad es que la mayor parte de los ataques están dirigidos a los usuarios, ¿sí? Por varias técnicas diferentes. La más común, porque es la más barata, es ingeniería social. Sí, buscan la manera a través de algún engaño, ya sea a través de correos electrónicos, a través de una llamada por teléfono de una persona con magnífica dicción, que conoce algunos datos personales del usuario, ¿sí? Pero a fin de cuentas es una persona que se allegó de sus datos de muchas maneras y está engañando al usuario, y al final lo que quieren es robar información. Ese es el ataque más común. Entonces, muchas veces antes de empezar el trámite judicial, lo recomendable primero es analizar la forma como se dio la transacción no reconocida, para empezar a delinear si la responsabilidad es de parte del usuario o la responsabilidad es parte de la institución bancaria. ¿Sí? Se cree que las instituciones bancarias están blindadas y son totalmente impenetrables, pero no es cierto. Sí, el punto es que no existe un sistema informático 100% seguro, y eso está demostrado porque se ha hackeado la página de la NASA, del Pentágono, de la Casa Blanca. O sea, los sitios web tal vez más seguros del mundo se han hackeado. Sí, entonces las instituciones bancarias también tienen brechas de seguridad muy fuertes que a veces ellos mismos las generan, ¿sí? Por cuestiones publicitarias o por estar metiendo algunas aplicaciones de uso fácil, ellos mismos meten las brechas. Entonces hay que determinar eso. Sí, esa es la primera parte. Antes de judicializar, hay que analizar por dónde llegó el ataque, para poder generar una estrategia jurídica adecuada. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué recomienda
como medio de prevención para evitar este tipo de delitos? Bueno. Para la gente que nos ve, sobre todo, o sea, ¿qué tiene que corroborar antes de soltar un número de cuenta de su tarjeta? Y cómo puede revisar que esa página en la que está inserto es real o puede ser ficticia, porque pues ahí es en donde comienza. Yo recuerdo no hace mucho, no sé incluso si todavía está, para hacer el trámite del pasaporte. Uh-huh. Haces tu trámite, luego hay como un servicio o una asistencia en línea, y bueno, pues muy bien, muy amables, en el momento te van contestando, y luego ya dicen, bueno, ahora descarga tu ficha, este es el número, y puedes depositar en un OXXO, inverosímil que pudieras pagar en un OXXO tu pasaporte. Entonces, eso llama mucho la atención. Me tocó ver la noticia publicada en medios y bueno, pues creo que a más de algunos sí le llegó a suceder. Sí, logran robar mucho. Sí, hay muchas tiendas en línea que aparecen hoy y a una semana van a desaparecer, pero en esa semana vendieron $1 millón de pesos, entonces fue muy rentable para ellos. En el caso de banca en línea, lo primero que yo les recomiendo es que descarguen la app en su celular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si de repente decimos que hay transacciones no reconocidas, ¿por qué queremos descargar el app? Si ustedes no tienen su app, una persona que tenga su número de cuenta puede en su celular descargar la app y meter su número de cuenta y asociar la banca en línea al celular de ese tercero. Es mucho más sencillo. Si ustedes lo hacen, en automático el sistema del banco empieza a registrar algunos datos del celular y queda anclada el celular. Es más difícil después que se clone la cuenta o es más complicado robarles la cuenta. Sí, entonces, ténganla ahí. Es que yo nunca voy a hacer transacciones en línea. Ok, limítala a $1. Sí, limítala a $1, que si te llegan a robar, no te roben más de $1. Uh-huh. ¿Sí? Para ellos poder subir el monto, tienen que hacer muchos pasos. Entonces va a ser más complicado. Y mientras te puedes dar cuenta, ¿no? Sí, tienes más tiempo de acción. Uh-huh. Sí, entonces lo que se recomienda es si tienes 5 tarjetas diferentes de 5 bancos diferentes, instala las apps de todos y tenlas y genera las cuentas limitadas. Ok, si te roban el celular sí va a haber un problema, porque hay muchas maneras de sacar las contraseñas de los celulares, entonces, bueno, pero eso ya es otra historia. Otro punto diferente. Si van a hacer transacciones en banca en línea a través de una PC, es más complicado, porque de entrada el banco dice, si tú te metes a la página oficial y viene un candadito verde, quiere decir que la página es la oficial del banco y es una página segura. Pero candadito verde. No es tan así, porque ese candadito verde cuesta $250. Entonces, si yo fuera un atacante e hiciera una página exactamente igual que la del banco, yo pagaría $250 para que me aparezca el candadito verde. ¿Sí? A fin de cuentas, no. Si voy a engañar, vale la pena hacer un engaño más elaborado. Claro. Sí, entonces, esa parte es delicada. ¿Sí? Las transacciones en línea a partir de las páginas que vienen en PC tienen muchísimas vulnerabilidades. ¿Sí? Por ejemplo, otra vulnerabilidad que las mismas instituciones bancarias meten es algo que se conoce como cookies. Uh-huh. ¿Sí? Casi todas las personas las empiezan a conocer porque se meten en una página y lo primero que sale es que se congela, sale un letrero que dice, si no aceptas estas cookies no puedes navegar en esta página, y todo el mundo le está diciendo que sí acepta. Esas cookies son programitas que para fines informáticos se comportan como virus y están monitoreando muchas cosas de los usuarios. A veces la mayor parte están diseñadas para cuestiones publicitarias. Quieren ver hábitos de navegación de una persona. Uh-huh. ¿Sí? Tú te metes a internet y le pones viajes a Canadá. Tal vez nunca en la vida vas a ir a Canadá, pero a partir de ahí toda la publicidad que te va a salir va a ser de destinos de viaje turísticos internacionales. ¿Y por qué? Porque te están monitoreando. Si realmente es un espionaje corporativo que está permitido. ¿Sí? No es legal, no es ilegal, perdón, entonces, claro, está permitido. Entonces es legal. Las instituciones bancarias también aceptan de esas cookies. ¿Sí? Por ejemplo, me ha tocado analizar sistemas bancarios que tienen hasta 70 cookies instaladas. La parte delicada es que algunas de esas cookies están monitoreando el uso del token. Otras de esas cookies están monitoreando el inicio de sesión. ¿Sí? Entonces, son datos que se están vulnerando del usuario y viajan por canales que no son seguros, porque a fin de cuentas son empresas terceras que le están pagando a la institución bancaria para que permita tener esas cookies en su página. Sí, entonces, transacciones a través del portal en PC
yo no lo recomendaría porque tiene muchísimas vulnerabilidades y son muy complicadas de detectar. ¿Sí? Si uno quisiera hacer como algo muy rápido, decir, pero de puro ojo, ¿cómo podría saber si es la página o no? Es muy complicado. ¿Sí? Por lo mismo, todas las medidas de seguridad se pueden suplantar. El candadito verde, los certificados de seguridad, todo se puede suplantar. Entonces es más seguro a través del app de celular, tiene más limitaciones. Pues ahí tienen un tip importante. Y bueno, retomando, usted dice que recomienda primero sentarse con los abogados, platicar sobre todo este tema y posterior a ello, cuando acude ya a elaborar un peritaje, ¿cómo es que lo hace y cómo es que se presentan ante un juzgado? Bueno, en ese caso nosotros apoyamos, también muy recomendable apoyar al abogado en la parte de la redacción del cuestionario que se va a hacer. ¿Por qué? Porque este tipo de cuestionarios son muy técnicos. Sí, entonces de repente son tan especializados que sí escapan un poquito a otras esferas, por ejemplo la esfera jurídica. Sí, entonces siempre trabajar con el abogado es muy bueno para poder encontrar como ese equilibrio entre la parte técnica y la parte jurídica. Cometer actos ilegales en cuestiones informáticas es muy sencillo. Las telecomunicaciones de entrada están muy normadas. Entonces, si de repente alguien dice, no, pues ¿sabes qué? Hay que meternos esta cuenta de correo saltando la clave. Si no tenemos una orden de un juez, pues ya estamos rompiendo algunas leyes. Sí, entonces esa parte es delicada. Entonces sí se recomienda trabajar de la mano siempre abogado y perito, en este caso en particular, para poder sacar un cuestionario que esté en equilibrio entre la parte jurídica y la parte técnica. Normalmente las instituciones bancarias, cuando van a juicio, cuando uno los demanda, ellos llegan ofreciendo algunos datos de prueba. Esos datos es importante señalar que son los datos que la institución bancaria quiere mostrar. ¿Sí? Son los datos que ellos quieren que uno vea y que uno analice. Aquí la parte importante es también desde la lógica de la actora, solicitar los datos que la actora necesita. ¿Sí? Porque son datos diferentes, entonces esa parte también se tiene que cuidar mucho. ¿Sí? ¿Qué datos le voy a solicitar a la institución bancaria? ¿La institución bancaria está obligada a entregarlos? Sí, claro, de entrada ella tiene la carga de la prueba. La jurisprudencia señala de manera muy clara que la institución bancaria, por ser la dueña de los datos, es la que está en posición o en la mejor posición para otorgar esos datos. Sí, pero hay que saber qué pedir, porque también hay muchos datos que por su misma naturaleza, la institución bancaria no los va a poder proporcionar por cuestiones de seguridad, porque tal vez al momento de entregarte esos datos van a vulnerar a muchos usuarios. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que se solicita para poder acotar solamente al día del hecho y a la cuenta que queremos, o al caso que queremos demostrar, si las transacciones fueron realizadas por ella, por la actora o no, fueron realizadas por ella. Bien. ¿Sí? Y una vez que ya elaboran este cuestionario y demás, asisten al juzgado, ¿hay alguna audiencia? Sí, normalmente hay una audiencia intermedia, una audiencia especial, que tiene que ver con la apertura del sistema de la institución bancaria. No todos los bancos abren su sistema, hay bancos que se niegan a hacerlo de una manera muy fuerte. Hay otros que ya de los últimos año y medio para acá han tenido más apertura y empiezan a abrirle el sistema a los peritos. Entonces tenemos esa audiencia donde vamos a donde nos señalen, normalmente es en Ciudad de México o Querétaro, que es donde casi todos los bancos tienen sus búnker, donde tienen todos sus servidores. Analizamos los sistemas, analizamos que los datos que hayan entregado hayan salido de un sistema central de ellos, que no tengan manipulaciones. Los datos que nosotros solicitamos ahí se vuelven a resolicitar. Entonces, perfeccionamos lo que viene siendo la prueba. Después de esa, ya la siguiente, más o menos a los 10 días, tiene que ver con el juicio, con el desahogo. Con el desahogo. ¿Qué pasa en el desahogo? Perdón que pregunte así tan... No, todo esto, pero como llega a todo tipo de personas, no solamente a los abogados, sino que estará abierto al público todo este tipo de entrevistas, pues sí, es interesante que la gente conozca cuál es este proceso, cómo y a dónde hay que acudir, con quién hay que acudir, quiénes son las personas idóneas para ello, y por eso es que tan desmenuzado y tanta pregunta. Entonces, acude luego a la audiencia en donde se tiene que presentar esta prueba. Sí, que viene siendo la audiencia de desahogo. En esa audiencia participamos 2 peritos. Sí, participa el perito de la parte actora, el perito de la demandada, de la institución bancaria, y ambos desahogamos de manera oral
¿sí? Cuando estamos hablando de juicios orales. Desahogamos de manera oral nuestras conclusiones y nos quedamos a disposición de preguntas que nos hagan cualquiera de los abogados o incluso el juez. Sí, entonces empieza una lluvia de preguntas. Una vez más, como son temas de repente muy técnicos, tenemos que estar desmenuzando muchos términos así. Hablamos de repente de cosas técnicas como valores hash, que muchos nos dicen, la primera pregunta es, ¿y qué es? Pues es la huella digital de un archivo. Si yo tengo una fotografía, si yo tengo un archivo de Word, un archivo de Excel, tiene una huella digital que lo vuelve diferente a cualquier otro archivo. Son las pruebas biométricas. No, ese más que nada es como un tipo de... Es un algoritmo matemático que si yo tengo, supongamos, un archivo de Word con 20 palabras, las va a agarrar, las va a hacer operaciones y me va a sacar una cadenota. Si yo abro ese archivo de Word y le cambio un punto, le cambio un acento, le doy un espacio y vuelvo a calcular esa huella digital, cambia radicalmente. Entonces eso a mí me sirve para saber si los datos están siendo manipulados o no tienen manipulaciones. Sí, que es una es una parte importante. A fin de cuentas, la obligación de los peritos no es con sus contratantes, la obligación de los peritos es con el juez. Entonces lo primero que tienen que hacer los peritos es asegurar que los datos que estamos analizando son datos fidedignos. Sí, porque si estamos analizando datos que tienen manipulaciones y los peritos no detectamos esas manipulaciones, entonces el juez va a tomar datos manipulados para emitir una sentencia. Es gravísimo. Sí, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es garantizar la integridad de los datos. ¿Sí? Y ahí empiezan a entrar algunas partes técnicas. Normalmente lo que nos preguntan, o la pregunta más importante, la que define gran parte del juicio, es si la firma electrónica de la actora fue la que está vinculada a las transacciones. Esa es como la pregunta más importante, la pregunta toral. Para poder decir si la firma electrónica de la actora está vinculada a las transacciones, la demandada tiene que demostrar la existencia de 3 elementos. Primero, que se metió el usuario, ¿sí? en el sistema de banca en línea, que entró el usuario de la actora. Número 2, que se logueó un NIP y que el NIP era el de la actora. Y número 3, que se utilizaron las claves que genera el token para poder hacer las transacciones. Si esos 3 elementos no vienen en las documentales que entrega la demandada, entonces la demandada realmente no está demostrando que la transacción se hizo con la actora. Va a demostrar que existieron las transacciones, sí, porque estamos en juicio, así. Realmente si no hubieran existido no estuviéramos no se hubiera llevado esa litis. Sí existe, entonces va a demostrar eso, ok. Pero no está demostrando que fueron hechos por la actora. Posiblemente fue un tercero o incluso posiblemente fue personal del banco, que en más de un caso ha ocurrido que las transacciones se demuestran de manera interna. Sí, entonces... Claro. No, y de ahí la importancia de no soltar NIP, de no soltar contraseñas, de no soltar a otras personas, porque pues realmente ahí es en donde dicen que en carta abierta hasta el más justo peca, ¿no? Sí, es que esa es gran parte del problema. La demandada lo que va a alegar es eso. Las claves y el token es tu responsabilidad. Lo cual sí es correcto, incluso se hace desde contrato. Desde que abres la cuenta lo estás firmando. Hay muchas personas, a veces por la edad, que dicen, bueno, ahí te va, hijo, y te doy las claves. Si eso se llega a demostrar en juicio, entonces se está faltando algunas cláusulas del contrato, donde la persona es la única que debería de conocer esos elementos sensibles. ¿Sí? Entonces, sí es muy común de repente en empresas que el jefe, el gerente, fue el que hizo la cuenta ejecutiva y a todos sus administradores les da token y está compartiendo ese tipo de información con ellos. Claro. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido usted en este sentido, en el desahogo de estas pruebas? ¿Algún caso específico? Digo, no, a lo mejor no uno que se esté llevando en este momento, ni mucho menos, pero sí sé que hay algunas situaciones así muy particulares que ha sido de veras con un cierto grado de dificultad. Ha habido 2 dificultades que creo que son más o menos generalizadas. La primera tiene que ver con la adquisición de los datos. Sí, muchas veces las instituciones bancarias no entregan datos. Y más, por ejemplo, como estaba comentando hace un momento, nos han tocado casos donde los datos apuntan a que la transacción se hizo de manera interna. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Por la IP, ¿sí? la dirección. Sí. Las direcciones IP nosotros las podemos georreferenciar y podemos saber dónde están. Pero también existe algo que se llama intranet, que es una internet local, que es una internet que se da solamente en un edificio y no debería de salir de ese edificio salvo por algunos canales muy precisos. Y muchas veces las transacciones se dan a través de intranet.
Entonces, cuando empezamos a hacer nuestros rastreos, llegamos a qué es la intranet de la institución bancaria. ¿Sí? Entonces, los bancos niegan muchos datos y nos cierran de repente mucho las puertas. Número dos, que tal vez no es de manera directa al trabajo pericial, pero sí, sí viene de manera... Que impacta a final de cuentas, muy importante, es la comunicación con los jueces. La primera vez que me tocó presentar ya hace casi 10 años uno de estos dictámenes, sí recuerdo que me costó mucho trabajo de repente aterrizar ideas técnicas a una persona que está versada en leyes. Y que de hecho la obligación del juez es estar así, ser experto en leyes, no en cuestiones técnicas, para eso están los peritos. Pero la primera vez sí vi que tuve dificultad y es algo que he ido trabajando. Y ese no es un problema solamente mío, me ha tocado ver muchos peritos ¿sí? que están iniciando, que tienen pocos casos de experiencia y tienen el mismo problema. ¿Sí? Unir esos dos mundos, un mundo muy hipertecnológico con un mundo jurídico, tiene su chiste, tiene cierta dificultad. Sí, lo creo. Usted, que ya tiene una experiencia pues considerable en este ámbito, ¿cuántos años tiene ya en el ramo de pericial? De peritando llevo 10 años. 10 años, Sí. Bueno, pues ya es un tiempo considerable y la cantidad de expedientes supongo que son bastantes. Pero se preparó evidentemente, y esto es para todas aquellas personas que quieran incursionar en el ámbito pericial también, porque no es, la gente a veces cree que es muy sencillo y no. Requiere una preparación. ¿En qué ámbito se ha preparado usted? No solamente en la especialidad que usted maneja, pero ahora que se implementaron los juicios orales, ¿qué tipo de entrenamiento ha requerido? La labor pericial es complicada, ¿sí? Para aquellos que estén viendo hacia futuro esa posibilidad. Es complicada por dos vertientes, la parte técnica y la parte jurídica. La jurídica, así de manera muy corta, tenemos muchísima responsabilidad, ¿sí? Y somos sujetos a responsabilidad penal si mentimos, a responsabilidad administrativa si de repente nuestro trabajo es muy deficiente, etc. ¿Sí? Entonces, esa parte hay que tenerla siempre en cuenta. La parte técnica es más amplia de lo que se podría imaginar, porque aparte de conocimientos en mi caso en informática forense, en ciberseguridad, que es diferente a la informática forense, pero que es muy importante y muy vinculativa, a temas específicos de fraudes bancarios, que también se tuvo que tomar unos cursos por ese lado, te tienes que abrir a cuestiones como lenguaje no verbal, tienes que mejorar tu nivel de escritura, a fin de cuentas, aunque sea un desahogo oral, tienes que entregar el dictamen por escrito y tiene que ser claro todo lo que escribas y tiene que ser claro lo que digas. Redacción, argumentación. Sí, tienes que mejorar en muchísimas situaciones que tal vez una persona técnica no contemplaría. ¿Sí? Entonces es muy amplia el tipo de capacitación y de competencias que debe generar un perito con los años. Claro. Aparte del ámbito en juzgados, ¿alguna otra espacio en donde tenga o intervenga el perito? Sí, bueno, el perito interviene tanto en partes públicas como privadas. Hay muchas veces que hemos hecho investigaciones a nivel pericial muy profundas, pero privadas. Sí, por ejemplo, de repente tenemos una empresa que tuvo robo de información industrial, sí, robo de secretos industriales, y antes de judicializar, ellos quieren saber primero qué pasó. Si sí fue alguien interno, si no fue interno, ¿sí? Toda esa investigación se tiene que hacer y se hace con la misma seriedad que si fuéramos a llevar un asunto a juicio. ¿Sí? Entonces la parte privada consume también muchísimo servicio de la parte pericial. Claro. En casos de robo de identidad, que fue una situación que justamente el día de ayer estuve revisando en otros espacios, ¿cómo se pueden percatar de este robo de identidad? Los usuarios. Normalmente los usuarios que se han percatado es porque han visto, por ejemplo, redes sociales que tienen duplicidad de cuentas. Y ellos son los administradores y en la otra ellos ni siquiera sabían que existía. Claro. ¿Sí? El robo de identidad se hizo muchísimo más eficiente a partir de la conectividad. Y tiene que ver por los malos hábitos que tenemos. No voy a decir solamente los mexicanos. ¿Sí? Se ha demostrado que a nivel mundial los malos hábitos son generalizados. ¿Sí? Tendemos a subir muchísimo más información de la que deberíamos a redes sociales, ¿sí? Publicamos todo, entonces esa parte nos vuelve vulnerables porque empezamos a abrir, ¿sí? A abrir de muchas cosas privadas. ¿Sí? Hay veces que nos tomamos fotografías, pero no nos fijamos en el entorno, y a veces el mismo entorno puede dar información que nosotros no queríamos liberar. ¿Sí? Número uno. Número dos,
Tenemos un exceso de espionaje corporativo, lo que vienen siendo las cookies a través de las páginas de internet, y las apps por sí mismas tienen muchísima ahorro de información. De entrada, cuando vamos a instalar una app en el celular, sale una lista enorme. Así que nos dice, si la instalas, te voy a robar tal cosa, me voy a meter a tus contactos, me voy a meter a tu... Una lista enorme y sí, la quiero. ¿Sí? Número 3. En aceptar, ¿no? Sí. Ese aviso de privacidad. Sí, lo aceptamos sin problema. Por evitar leer las letras chiquitas. Sí, como claro. No, y aparte por esa... últimamente las personas han desarrollado como ese sentimiento de inmediatez. Yo quiero las cosas de manera inmediata. Entonces, esa parte también hace que uno acepte todo sin preocuparse por las consecuencias a futuro. Y pues esa colección de información que nosotros estamos dando, por ejemplo, los biométricos. Todavía no implementamos los biométricos y ya nos los robaron a la mayoría. ¿Sí? Tenemos muchas aplicaciones que salieron hace algunos años donde nos ponían orejas de gatito, pero yo quería tener una foto con orejas de gatito, pero para eso tienen que escanear mi rostro. Entonces ya di mis biométricos a una empresa rusa que no sé ni dónde está, ni cómo va a ser el trato que le va a dar a mi información. Yo quiero verme 10 años más viejo, entonces quiero bajar una app que me cambie la edad. Ya me robó los biométricos. En fin, todo ese tipo de cuestiones roban información y mucha de esa información viaja a las redes ocultas del Internet, ¿sí? A lo que es la Deep Web y la Darknet, y se venden. Y este algoritmo, obviamente, empieza a enviarte información y la gente no se explica cómo, de qué manera me está llegando tantas cosas que de lo que a mí me interesa, lo que hace rato comentaba. Sí. Bueno, ahí está. No, de hecho muchos no se la saben, pero Google ya hace varios años en Android instaló un sistema que te está escuchando día y noche. Entonces, tú puedes hablar y puedes ahorita decir que necesitas una niñera y cuando te metas a internet es probable que te salgan publicidad sobre niñeras. Y tú podrás decir, es que yo nunca lo metí, nunca lo logueé. No, pero tu teléfono te escucha y te escucha día y noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese programa está funcionando. Entonces, bien, ¿cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Porque sabemos que, y en algún curso anterior creo que ya habíamos visto este tipo de situaciones, el celular, donde quiera que vas, te está escuchando. ¿Qué es lo recomendable? ¿Apagarlo cuando tienes alguna situación delicada? Cuando va a ser una situación delicada, como aquellos que tienen... por la naturaleza de su trabajo, pues son de alto perfil. Porque también te georreferencian, ¿no? Sí, también te están georreferenciando. Dónde están y todo. Y tú apagas el GPS y aún así te van a georreferenciar. ¿Por qué? Porque tienes aplicaciones como Uber, que tú le dijiste que sí podía tener tu georreferenciación sin necesidad del GPS prendido. Sí, entonces, hay muchísimas aplicaciones que hacen eso. ¡Qué terror! Lo mejor que se puede hacer es quitarle la pila a tu celular cuando vas a estar en una junta de alto nivel. ¿Cuál es el problema? Que los celulares más contemporáneos traen la pila embebida. Claro. Y no se la puedes quitar. Entonces, en muchos lugares me ha tocado ver que tienen un bol, que tienen alguna caja donde todos meten los celulares y se pasan hacia el lugar seguro para tener charlas más delicadas. De lo contrario, el celular te va a escuchar día y noche. Y tengo entendido que hay incluso algunos aparatos como pantallas que incluso son cámaras. Sí, claro, es que ya nos estamos metiendo al mundo del Internet de las cosas. Sí, ya no solamente el celular lo tenemos conectado, ya tenemos conectado los focos, tenemos conectado la tele, tenemos conectado el celular, tenemos conectado la Alexa, tenemos conectado la lavadora, hay lavadoras que se conectan, hay refrigeradores que se conectan, sí, entonces ya... la cafetera. Todo, sí. Y es una tendencia que va a aumentar, sí, no va a disminuir, realmente cada vez vamos a estar más interconectados. Una muestra de eso es que ya está entrando lo que es la red 5G. Que es una red diseñada para el Internet de las cosas, para que si tienes un carro que se conecta a Internet, si los nuevos carros eléctricos, que también tienen que estar conectados, más que nada los que son autónomos, ¿sí? Tienen que tener Internet todo momento, pues necesitamos modificar la red. Entonces, si se modifica la red, empezamos a modificar también la tecnología que utilizamos, pero no toda la tecnología viene de las mismas empresas. Hay piratería, hay empresas muy chiquitas que van a hacer tecnología y se va a vender bien, pero que sus niveles de seguridad son pésimos. Entonces tal vez yo traiga el mejor sistema celular con la mejor tecnología, pero me pueden hackear a través del reloj que se conecta a mi celular y que se conecta a Bluetooth y que me costó mucho más barato. Entonces ahí tengo mi fuente de vulnerabilidad. Sí, ya somos vulnerables en todo sentido.
Híjole, bueno, el tema era fraude bancario y transacciones no reconocidas, pero sin embargo el tema de la ciberseguridad, pues claro que tiene que ir implícito y por eso es que nos hemos ido desviando, pero sí es interesante y ojalá no sea la primera plática, sino la primera de muchas, doctor. Esperamos. A mí siempre me complace trabajar con él porque hay ahorita infinidad de temas, también lo que nos trajo la pandemia en temas de seguridad para con los niños, que creo que son los más vulnerables en este momento, en temas de la escuela, ¿no? Y que ahorita ya regresamos, pero nos quedamos muy acostumbrados ya al uso de la tecnología para poder accesar a este tipo de situaciones en las que el bullying, el ciberbullying, sí, y otras tendencias que hay en donde el acoso sexual y demás por medio de estos medios electrónicos pues son el pan de cada día. Sí. Así que otra y última pregunta que me gustaría hacerle es ¿cuáles son los retos de la informática forense en el sentido de el fraude bancario que ustedes tienen? Porque por más seguros que vayan, más candados que vayan poniendo, pues de alguna manera van a ir encontrando alguna veta por donde irse, ¿no? Por dónde escabullirse. ¿Cuál sería el mayor reto que ustedes, usted, perito, doctor en física, tienen en este momento? Nosotros el mayor reto que ahorita estamos teniendo es poder determinar con mayor claridad quién fue quien hizo el ataque, la personalidad. ¿Por qué? Nosotros, si me dieran a mí todos los elementos que yo necesitara, yo a lo más que podría llegar es a decirte de qué equipo de cómputo o de qué equipo celular se generaron las transacciones. Sí, es importante. Pero yo nunca voy a poder decir, al menos con la tecnología actual y con la forma de, con toda la metodología de investigación, no podría decir quién estuvo atrás de la computadora tecleándola. Sí, tal vez es la computadora de un cibercafé. Y decir, bueno, sí, pero por ese cibercafé pasan 50 personas diarias. Claro. Entonces, para saber quién fue, pues, va a ser complicado. Y más si el cibercafé no tiene cámaras o no tiene registros. Sí, entonces, esa parte todavía es un problema. Y más que nada para lo que tiene que ver con la acción penal. Si no tenemos una persona a quien señalar, o a una institución, o a alguien a quien señalar y fincarle esa acción penal, pues entonces estamos frente a una brecha de impunidad impresionante. Y es que mi pregunta viene a lo siguiente, en algún momento me tocó ver una transferencia que se llevó a cabo en el banco y en la aplicación, y esa transferencia se fue a diferentes redes, a diferentes cuentas, pero ya de esa cuenta se fue a otra cuenta casi de inmediato, y cuando quisieron rastrear a la cuenta que se fue inmediata, ya no había... había desaparecido el usuario. Sí, son lo que estamos diciendo, las mismas vulnerabilidades que de repente meten las instituciones bancarias. Sí, para hacer más sencillo su servicio, para ser más atractivo, para ser más competitivos, de repente te dejan sacar de tiendas de autoservicio, sacar dinero. Y casi sin registros, nomás necesitas un número, ¿sí? Un número asociado y ahí llegas y no te van a tomar datos tuyos. Sí. ¿Sí? Entonces, si traes ese número, te van a entregar el dinero. Entonces, de repente la trazabilidad se pierde. Claro. Pero ahí sí le toca a la institución bancaria mejorar ese tipo de formas de entrega de dinero, de realizar transacciones, para no ser tan vulnerables. Claro. Y bueno, pues por lo pronto a los usuarios de este tipo de servicios bancarios a través de un ordenador o a través de su celular, pues el no soltar datos es la recomendación, sí, a revisar que la página sea fidedigna y pues ahora sí que lo menos que posible el utilizar a lo mejor este tipo de compras también a través de internet, que son uno se vuelve compulsivo, ¿no? Sí, sí, una vez que te llega una cuestión en tiempo y forma y te da cierta satisfacción, pues quieres más, estás viendo a ver qué otra cosa está en oferta, a ver cuándo te llega más información y te genera una necesidad que no tienes ni quieres, es una adicción. Es una adicción a fin de cuentas. Así es. Pues, y bueno, pregúntale a las mujeres, sobre todo, que te llega las ofertas de ropa, zapatos, bolsos, todo eso. Y la facilidad que tienes ahora de evitar y de ahorrar tiempo para trasladarte al lugar, a la tienda,
a hacer una fila de pago de servicios, de luz, teléfono, gas, etcétera. No, y es importante entender que son tendencias que llegaron para quedarse. Y nosotros no podemos regresar a la edad de piedra. Y que nos facilitan la vida, porque sí, realmente eso, la comodidad es muy, muy interesante. Pero ¿a qué precio, no? ¿A quién le sueltas? Es aprender a navegar en ese cibermundo. Es como cuando uno aprende en la calle. Desde chiquito te enseñan a mirar hacia los lados, a quién confiar, en quién no hablar con gente, etc. Te dan tips que te van preparando para estar en el mundo. El cibermundo es lo mismo, tiene sus problemas. Hay que aprender a navegar, hay que aprender a convivir, a crecer, a comprar en ese cibermundo. A no tener miedo, también, a no tener miedo, sí, claro. A perder este miedo, pero también hacerlo con ciertas precauciones. Sí. Pues doctor Omar Mireles, un placer, siempre es un gusto trabajar con usted y ahora tenerlo como invitado, pues es un honor de verdad tenerlo aquí. No, el gusto es mío. Pues que tengan una linda tarde, muchas gracias a todos ustedes, que tengan buen día. Hasta pronto.